Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. El tema de esta mañana es la verdad de la resurrección de Jesús. Vamos a ir leyendo el pasaje y vamos a ir extrayendo las lecciones que Dios quiere que aprendamos para esta mañana. Para comenzar, quiero decirle que si hay una verdad gloriosa, es esta precisamente, la de que Jesús resucitó. La tumba fue encontrada vacía hace más de 2000 años y también ha sido el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Sin embargo, es una tragedia que muchas personas no quieran admitir esta resurrección. Y es que la resurrección, juntamente con el derramamiento de sangre en la cruz, en el Monte Calvario, de parte de nuestro Señor, forman la base sólida donde reposa, donde descansa toda la salvación de las almas. Por eso es necesario creer que Jesús resucitó para ser salvo. Así lo plantea el Evangelio. Nos dice aquí en 1 Corintios 15:17, en labios del apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y otra versión lo escribe así: si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Y esto es así, hermanos, porque si Jesús no hubiese resucitado, si Jesús no hubiese ascendido, tampoco la salvación se habría completado. Por eso, el punto principal en el tema de esta mañana es dar a conocer las evidencias contundentes que la Biblia nos muestra en este hecho trascendental y glorioso. Así que como primera evidencia, aquí en Lucas 24, vemos que Jesús resucita un día específico. Vamos al versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Este era un grupo de discípulos cristianos, mujeres, que habían seguido al Señor hasta su última semana de pasión y muerte. Y ahora se encontraban ahí frente al sepulcro. Primero, el pasaje comienza diciéndonos que fue el primer día de la semana y enfáticamente nos dice que era muy de mañana. Esto quiere decir que todavía no salían los primeros rayos del sol, todavía no se asomaba el alba, y además el primer día de la semana era el siguiente día del Shabbat judío, o sea, era el siguiente día del día de reposo. Así que este hecho, que el Señor resucitara el primer día de la semana, fue tan significativo para todo este primer grupo de discípulos cristianos que cambiaron, aun siendo ellos de raza judía o de origen judío, cambiaron el día de adoración del día de reposo al primer día de la semana en el que Jesús había resucitado. Por eso de ahí en adelante se comenzaron a hacer reuniones dominicales como corresponde a nuestros tiempos. En Hechos 27, el apóstol Pablo, en su recorrido en aquellas misiones que se iniciaron, ya enseñaba a la iglesia en el primer día de la semana. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Un segundo aspecto, volviendo a nuestro versículo, al decirnos que fue el primer día de la semana, nos hace entender que Cristo duró en la tumba, en el sepulcro, 3 días, y ya se los había dicho varias veces a los fariseos en algunos intercambios que tuvo de palabras. También les había dicho a sus discípulos, pero uno muy significativo fue cuando los fariseos le pedían señal al Señor, y Él les dijo que no les iba a mostrar nada, sino solamente lo que había pasado con Jonás dentro del pez. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Y versículos atrás, en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y note, resucitar al tercer día. Con esto entendemos, amados, que la resurrección de Jesucristo fue un triunfo total, una victoria contundente sobre la muerte. Es por eso que ahora nosotros somos libres de temor a ella. Y ahora también todo ser humano que crea puede aspirar a vivir eternamente solo por una razón, que el Señor resucitó. Así lo plantea el Evangelio, y así lo vemos escrito en la carta segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de las buenas noticias. Qué glorioso día, hermanos. Debemos darle gracias a Dios por tan glorioso momento de la resurrección del Señor. Y tercer aspecto, nosotros, volviendo a la frase de que Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, nos habla también de que el Señor estuvo sepultado en el día del reposo. Entonces, esto hacía que Él estuviera incapacitado para cumplir todos los requisitos de la ley ceremonial del día de reposo y de la Pascua judía. Así que Él, ya muerto, no podía ser acusado, no podía ser condenado por faltar a esa ley. Nada tenía autoridad contra Él para condenarlo. Y esto nos habla claramente, hermanos, de la identificación que nosotros los creyentes tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona ha creído en Dios, Dios la identifica con la muerte de su Hijo, y es visto ahora ante sus ojos, ante los ojos de Dios, como alguien que está muerto juntamente con Jesús en la cruz. Es así entonces que nosotros los creyentes, hermanos, estamos muertos a la ley, pero estamos muertos a la ley para ser guiados por una ley superior, la ley del amor, y no de la letra. Esa ley de la letra y reglamentos que se envuelven tradiciones. Ahora nosotros estamos bajo una ley superior, una ley que nos hace obedecer y nos impulsa y nos da la fuerza para obedecer los mandamientos del Señor. Lo vemos aquí en Romanos 7:4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Con esto reiteramos y afirmamos el punto de que Jesús estaba realmente muerto antes de resucitar en este día tan específico como fue el primer día de la semana. Nuestra segunda evidencia que nos muestra la Biblia son los testigos que hubo de la resurrección. Dice el versículo 1, seguimos leyendo la segunda parte: vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lo primero que nosotros debemos anotar, hermanos, es que todas estas mujeres habían sido testigos oculares de la muerte y el sepelio de Jesús. Además, todas ellas sabían dónde habían puesto al Señor, porque habían seguido cuidadosamente la procesión que llevaba a su cuerpo hasta ese huerto donde estaba el sepulcro nuevo, donde Él fue depositado. Lo podemos corroborar en Marcos 15:40, que dice así: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Y en el versículo 47 de aquí de Marcos 15 dice: y María Magdalena y María madre de José miraban donde le ponían. Así que en sus mentes de estas mujeres, de estos testigos, primeros testigos de la resurrección,
no cabía duda alguna, el Señor estaba muy bien muerto y estaba sepultado. Eso lo constataban sus propios ojos, lo que ellos estaban mirando. El segundo aspecto o detalle es que estos testigos de su muerte y resurrección vinieron con un propósito, vinieron a ungir el cuerpo, a ungirlo, y para eso compraron especias aromáticas un día antes, el sábado aproximadamente, el día de reposo, como a las 6 de la tarde. Y esto nos habla de que ellas tenían preocupación y querían darle a su cuerpo los cuidados, al cuerpo del Señor, los cuidados que las demás personas en su tiempo le daban a los cuerpos de los seres queridos que habían fallecido. Así que esto nos hace ver y apreciar que el carácter de estas mujeres era altamente religioso, o más bien espiritual. El guardar el día de reposo y esperar al día siguiente es una muestra de eso, que a pesar de que sabían que su ser amado había muerto, ellas no podían quebrantar la ley, obedecían de corazón los mandamientos de Dios. Y esto mismo o la Biblia las lleva a mostrárnoslas como personas veraces e imposibles de que pudieran mentir acerca de la muerte y la resurrección del Señor. Y aquí es muy fiel la Escritura, porque quedó su testimonio escrito para que nosotros veamos que estos testigos oculares fue verdad todo lo que ellos testificaron. Una tercera evidencia más fuerte fue que cuando llegaron al sepulcro encontraron la piedra removida. Y en el versículo 2 leemos: y hallaron removida la piedra del sepulcro. No era una piedra pequeña, no era una piedra pequeña ni de poco peso. En algún otro de los evangelios leemos que fue un ángel el que lo hizo. Las mujeres, cuando llegaron y vieron que la gran piedra había sido recorrida, ellas quedaron perplejas, dice así la palabra. Sin embargo, nosotros no debemos pensar, hermanos, que esa piedra fue recorrida para que saliera el Señor. No, pues el cuerpo del Señor era un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual capaz de atravesar los obstáculos físicos y trasladarse de un lugar a otro sin que pudiera ser visto. ¿Por qué? Porque la dimensión espiritual de la que él ya formaba parte no tenía límites. En cambio, hermanos, estos testigos tenían que dar pasos físicos para constatar la verdad. El énfasis de que la piedra no estaba obstruyendo la entrada al sepulcro es que no era a favor de Jesús, sino de los testigos de ese momento y de los testigos de todos los tiempos. En el versículo 3, aquí en Lucas 24, leemos algo corto: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Muy simple el relato, pero impactante. Ellas se asomaron, vieron las vestiduras, pero él no estaba allí. Podemos imaginar el asombro en los rostros de aquellas mujeres. El cuerpo de su amado no estaba, donde ellas mismas vieron días antes o momentos antes dónde había sido puesto y cómo fue preparado para su sepultura desde el momento en que lo bajaron de la cruz. Por eso esto nos lleva a una evidencia mucho más fuerte: el testimonio y mensaje de los ángeles. No solamente había un testimonio terrenal en estas mujeres, tenemos el testimonio del mismo cielo escrito, que nos narra así en Lucas 24:4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras
de Jesús. Le he leído desde el versículo 4 al versículo 8, ahora vamos a comentarlo. Primero vamos a ver 4 aspectos importantes de estos varones con vestiduras resplandecientes. Se deduce que eran ángeles porque ningún hombre humano, mortal, puede tener esta apariencia semejante a la de ellos. Dice que tenían vestiduras radiantes. En Mateo 28:3 nos describe 2 aspectos de esos ángeles que vinieron a recorrer la piedra o del que recorrió la piedra. Dice que su aspecto era como un relámpago. Quiere decir que era visible, era instantáneo, era asombroso, era impactante, de tal manera que infunden temor porque su brillantez es muy espléndida, muy fuerte. Además, en el mismo versículo de Mateo 28:3, en la segunda parte dice que su vestido era blanco como la nieve, una blancura sin igual, cual no la hay en ninguna tela blanca en esta tierra. Así que nos hace pensar en la pureza y nos hace pensar en la santidad de estos seres. Y esto mismo fue lo que causó la reacción en estos testigos, en estas mujeres, cuando estaban mirando con sus propios ojos la belleza y el poder de esa creación angelical de Dios. Y esto hizo que ellas bajaran su rostro a tierra. Seguimos. Los ángeles, al ver todo este movimiento de parte de estas mujeres, hicieron una pregunta muy puntual, una pregunta que ponía el dedo en el pensamiento de ellas, diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había cierto reproche en la pregunta de los ángeles, se puede sentir, y es que ellos vieron que sus conductas de ellas era lo que estaban proyectando. Ellas intentaban honrar a un Salvador muerto, y su totalidad, la totalidad de todo el ser de ellas, de sus personas, sus pensamientos, sus sentimientos, solamente estaban enfocados en alguien a quien estaban considerando igual que cualquier ser humano, mortal, frágil, y que no tenía ningún poder ni posibilidad de hacer algo con respecto a la vida y a la eternidad. Ellos estaban buscando un Salvador muerto. Pero los ángeles cortaron de tajo su perspectiva, pusieron alto ese pensamiento y las llevaron más allá. Dice el versículo 6 de Lucas 24: no está aquí, sino que ha resucitado. Vamos a unir completa la frase. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué estaba pasando aquí? Vemos que los ángeles proclamaron las gloriosas noticias y las mujeres pudieron ver claramente este hecho ante sus ojos. Tenían ante sí una tumba vacía, un sepulcro sin difunto, unos ángeles dentro, y estando declarando la más gloriosa verdad de todos los siglos: no está aquí, decían los ángeles, ha resucitado. ¿Cuántos hoy en día siguen buscando entre los hombres de carne y hueso al Señor, imaginando que todavía sigue clavado en la cruz? Eso sí que podríamos llamarle una fe muerta, hermanos, si es que se le puede llamar fe, ya que la fe viva es aquella que se deposita en un Salvador vivo. Por eso lo dice aquí así Romanos 10:8, hablando de la confesión de fe. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que entonces, ¿qué dice? Se efectuará la salvación en tu corazón, serás salvo. Seguimos leyendo aquí en el versículo 6, en la segunda parte, dice:
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las nuevas que los ángeles les dieron a estas mujeres no fueron sin fundamento. Los ángeles las guían a recordar los momentos en que el Señor les decía que sería entregado a muerte y a crucifixión, además de resucitar al momento, al tercer día. En diferentes ocasiones, Él ya se los había comunicado que así sucedería. Y al final del versículo 8 dice que ellas se acordaron de sus palabras. Ellas recordaron verdaderamente que así el Señor les había dicho repetidas veces. ¿Qué podemos notar, hermanos? Que los seguidores del Maestro siempre se sintieron confundidos cuando el Señor les hablaba de esta predicción, de su muerte y de su resurrección. Y esto mismo, el hecho de que ellos se encontraran confundidos, hacía que no aceptaran las palabras textuales tal y como Él se las decía. Esto hizo que ellos no las interpretaran de manera literal, al contrario, ellos las tomaron de manera simbólica, de manera figurada. Y esta era la razón por la cual ellos no entendían el suceso que estaba aconteciendo en esos momentos. Lo llegaron a entender hasta que descendió el Espíritu Santo. Llegaron a entender el gran poder de la resurrección en Cristo y en sus propias vidas, como ahora el poder de esa vida en nosotros, en cada uno. Así que esto mismo nos lleva a mostrarse en una evidencia tan personal y particular de aquellos que hemos creído en la resurrección. Dice aquí el versículo 24:9, nuestra quinta evidencia, la certeza de la verdad. Dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Cómo podemos definir la certeza? Bueno, según el diccionario bíblico, dice que la certeza es asegurar algo con plena confianza, y que esto solamente se logra por la verdadera fe que es producida en los corazones cuando llega la verdad. Pero siempre hay una verdad, hay una respuesta objetiva, o dicho de otra manera, siempre habrá acciones, siempre habrá una obra de la confianza interna, y las mujeres vemos aquí que actuaron. Las mujeres fueron a dar la noticia, a los que estaban allá en el aposento, los 11 apóstoles. Ellas sabían que se habían equivocado, pero de pronto la convicción brotó en ellas y ellas fueron los primeros testigos de este gran evento, apresurándose a compartir lo que recién habían visto. Este es el premio, vamos a decir así, de creer. Este es el premio de poner el corazón en lo que conoce o se muestra de parte de Dios. Vemos también que no todas las mentes y corazones estaban preparados para recibir lo que por tanto tiempo se les había dicho que se iba a realizar. Y en el versículo 11 nos habla de la reacción de los apóstoles y dice así, 24:11 de Lucas: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos tomaron las palabras de estas mujeres como locura. Quiere decir y significa que las consideraban carentes de sentido, las consideraban una conversación ridícula, la consideraban una conversación fantasiosa. Así es la idea que se da en el original de esta frase. Pero no solamente para ellos era locura, dice también que no las creyeron, y la palabra literal es
las descreyeron. En otras palabras, los apóstoles, los que habían quedado allá en el aposento, cuando recibieron las noticias, seguían sin poner su confianza en lo que las mujeres les estaban comunicando. Vemos cómo eran presa de espíritu de escepticismo y de incredulidad, hasta que Pedro, siendo uno más de los que estaban entre ellos, envuelto en el pensamiento y solamente la preocupación de dónde podía estar el cuerpo del Señor, y todavía sin creer, dice en el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Notemos entonces la actitud posterior de Pedro. Aunque Pedro sabía que le había fallado muchas veces al Señor en los tiempos difíciles, todavía él se sentía atraído por él. Tanto así que él salió corriendo al sepulcro, puso sus ojos dentro en el lugar donde estaba el cuerpo del Señor y solo miró la ropa con la que lo habían sepultado. Y dice que habiendo visto esto, él atinó a hacer una cosa: irse a su casa. El versículo nos dice, maravillándose de lo que había sucedido. Parece que su corazón se gozó tanto de lo que vio, pero no fue así. La palabra maravillarse no significa gozo al extremo, significa solamente que llegó al asombro. En la versión Palabra de Dios para Todos nos dice, este mismo versículo 12, sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia la tumba, se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. La Nueva Versión Internacional en esta última frase dice, luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Hace un contraste tremendo con la vida de las mujeres. Según en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 9, las mujeres, ellas vieron al maestro y el maestro las vio a ellas. Dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Es lamentable que Pedro no lo vio hasta que el Señor se puso entre ellos en el aposento alto. Pedro había perdido la gran oportunidad de ser de los primeros en ver vivo a su maestro. ¿A qué conclusión podemos llegar, hermanos, en este mensaje? Podemos preguntarnos qué quiere Dios que aprendamos al leer este relato de la resurrección de Jesús. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? ¿Qué quiere infundir en nuestro corazón para que hoy nosotros nos levantemos a darle gracias, honra y gloria a nuestro Dios por haber levantado de entre los muertos a su Hijo y llevar esa sangre preciosa hasta el lugar santísimo, atravesando los cielos? ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Primero, quiere que estemos conscientes del valor que toma el día en que nosotros nos reunimos. Quiere que aprendamos que no es un día que nace de la obligación de cumplir un mandato, sino de reconocer que ese día se nos ha asignado. Dios nos ha asignado el domingo, el día de reunión, para ofrecer nuestra adoración a Él en base a la resurrección de su Hijo amado, y que reclama de nosotros amor para deleitarnos en la presencia de nuestro Salvador. También creo que Dios quiere llevarnos a que consideremos que debemos ser testigos para dar testimonio de que Cristo vive y habita en cada uno de nosotros, y proclamemos juntos su gloriosa resurrección. Recordemos, hermanos, los ángeles proclamaron las buenas noticias cuando Él nació allá en Belén. Vemos ahorita que los ángeles proclamaron las buenas noticias de su resurrección, pero más adelante, hermanos, veremos que los ángeles en el cumplimiento de los tiempos
proclamarán la dignidad de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en el mismo cielo, cuando las cosas se cumplan y el plan de salvación de nuestro Dios culmine en cielos nuevos y tierra nueva. Debemos meditar también, hermanos, en lo que hemos leído, que la piedra fue removida y que nos habla del más grande obstáculo para ver a Jesús resucitado. Así como fue quitada la piedra cubriendo el sepulcro y fue quitada para ver que Jesús no estaba allí, ahora más que eso, la gran piedra del pecado ha sido quitada, el gran obstáculo para ver no solamente los lienzos de la muerte física de nuestro Señor, sino aún más para ver su gloria sentado a la diestra del Padre y dispuesto a regresar por nosotros su pueblo, aquellos que creemos que Él vive hoy y para siempre. Esto, hermanos, debe llenar nuestra vida de paz y de esperanza en plenitud. Pero por lo pronto, hermanos, nosotros debemos proclamar su nombre y que nuestra vista espiritual no se quede corta como la de Pedro, que viendo la realidad de que no estaba el cuerpo del Señor, solo se concentró en sentirse maravillado y asombrado. No, que la convicción, hermanos, que nace de una certeza plena en nuestro corazón, nos dé confianza y nos lleve a ser testigos, hermanos, en todo momento y en todo lugar, testigos de la gloriosa verdad, hermanos, que Cristo ha resucitado y vive para siempre. Amén. Esa es nuestra verdad gloriosa, ese es nuestro fundamento, esa es nuestra esperanza y ese es el motivo por el que nos regocijamos hoy. Que Dios te bendiga y sigamos caminando con nuestro Señor y Rey. Amén.